A lo largo de la historia, son muchos los profetas que han traído al mundo mensajes de igualdad y fraternidad entre los hombres. Jesús de Nazaret, Mahoma, Buda, aunque diferentes, todos ellos guardan a su vez un mensaje común en el fondo, y es que para alcanzar un premio, un cielo, un paraíso, una iluminación, el hombre debe seguir unas normas en cuya base siempre nos encontramos de alguna manera con el amor al prójimo, el respeto a los demás hombres y seres de este mundo. Hombres de las distintas religiones han interpretado las palabras de los profetas de diferente forma, en ocasiones tratando de que éstas sirvieran a sus propósitos. Pero ¿es posible que el mensaje de estos profetas, de estos mensajeros al fin y al cabo, haya sido tergiversado o mal interpretado? Vamos a fijarnos en la figura de Jesús de Nazaret. ¿La filosofía de vida que trata de transmitir fue creada por él o él a su vez pudo aprenderla de otros? A pesar de todo, sabemos muy poco sobre la persona real que fue. De no ser por historiadores romanos como Flavio Josefo, ni siquiera podríamos estar seguros de su existencia. De hecho, expertos en cristianismo como Antonio Piñeiro indican que la figura de Jesús podría ser un mito inventado por los cristianos primitivos. Tenemos que entender que documentos como el Nuevo Testamento, que son la principal fuente de información sobre su vida, fueron redactados y acordados en el primer concilio de Nicea, que tuvo lugar en el año 325 después de su muerte. Por tanto, es difícil, por no decir imposible, que este documento refleje la realidad histórica de los hechos. Pero hagamos un esfuerzo y, ateniéndonos a lo poco que sabemos, tratemos de reconstruir los pasos de su vida. Según el Nuevo Testamento, pudo vivir su niñez en Egipto tras huir con sus padres de la matanza que protagonizó Herodes en Belén. No hay documentos históricos que apoyen esta matanza realmente ocurriera. De hecho, el historiador judío Josefo no menciona nada al respecto. Sin embargo, sí menciona en sus manuscritos que Herodes era una persona muy celosa de su poder y que en los últimos años de su vida asesinó a varios miembros de su familia por temor a que le suplantaran. Por tanto, podría ser posible que ordenara la matanza de Belén, tal y como describe el Nuevo Testamento. Por otra parte, nos encontramos con que en el año 1947, a las orillas del Mar Muerto, dos pastores encontraron unos pergaminos en unas vasijas de barro, que se determinó podrían pertenecer al siglo I y que habrían sido escritos por una secta judía llamada los esenios, unos monjes que vivían en fraternidad e igualdad entre ellos, con grandes conocimientos de medicina. En estos pergaminos se menciona a un nuevo gran maestro, una persona joven, con grandes conocimientos de las escrituras sagradas, un gran maestro que algunos historiadores han relacionado con Jesús de Nazaret. Esto podría explicar las asombrosas curaciones que según el Nuevo Testamento Jesús llevó a cabo, la resurrección de Pedro, cómo el ciego recuperó su vista, la expulsión de demonios. Es bien sabido que lo que en tiempos de Jesús se conocía como endemoniados eran en realidad personas que manifestaban síntomas de lo que hoy conocemos como epilepsia. Pero ¿de dónde obtuvieron estos conocimientos médicos los esenios? ¿Y de dónde procede esta filosofía de igualdad y fraternidad entre los hombres que muy bien pudo inspirar las ideas de Jesús? El libro Sinué el egipcio, de Mika Waltari, es una novela histórica que narra con gran maestría los hechos acaecidos durante el reinado del faraón Akenatón, durante cuyo reinado Egipto pasó de practicar una religión politeísta a creer en un único dios, el dios Sol Atón, por imposición de su faraón. Curiosamente, los preceptos de este dios pasaban por la igualdad y la fraternidad entre los hombres, algo inaudito para la época y más aún para el Egipto de entonces, donde el poder era ostentado por castas de guerreros y monjes. El símbolo de esta religión era el Ang, que por pura casualidad es muy parecido a una cruz. Cuando el faraón Akenatón se comunicaba con Atón, éste entraba en trance. Se piensa que es posible que fuera debido a que era simplemente epiléptico y sufría alucinaciones. Sin embargo, llama la atención que el símbolo de Atón sea un disco de luz, que los historiadores coinciden en señalar que era la representación del sol. Pero, ¿estamos realmente seguros de que lo era?
¿Qué significado tienen los rayos que despide en cuyo extremo parece haber unas pequeñas manos? Asimismo, este libro describe con lujo de detalles los grandes conocimientos médicos que los egipcios de la época tenían. Por poner un ejemplo, estos practicaban operaciones de cirugía cerebral con un porcentaje de supervivencia del 50%, algo increíble e impensable para la época. Mencionar que operaban con bisturíes de obsidiana, material que recientemente se ha demostrado que puede en ocasiones ser mucho mejor que los bisturíes actuales de acero, por el tipo de corte que produce, ya que crean una lesión menor en la carne y por tanto las recuperaciones son más rápidas y menos dolorosas. A pesar de que el faraón Akenatón fue asesinado y su nombre se intentó borrar de la historia debido a sus ideas, ¿podrían Jesús y los esenios haber estado en contacto con descendientes de los egipcios que todavía creyeran en aquella religión? ¿Y que éstos les hubieran transmitido sus conocimientos médicos y, lo que es más importante, su filosofía? ¿De dónde sacó Akenatón la idea de que todos los hombres debían ser iguales y de que era importante ayudar al prójimo? ¿Era tan solo un enfermo o quizás un mensajero como tantos otros? Esto nos lleva a preguntarnos si el ama al prójimo como a ti mismo es un mensaje, ¿cuál es su significado? Puede parecer sencillo en un primer momento, pero amar a los demás más que a nosotros mismos, llegar en un momento dado a sacrificarnos, tal como hizo Jesús, por el bien de otros, va en contra de nuestra naturaleza humana, no es natural. El cerebro humano está compuesto por capas que se han ido desarrollando por evolución a lo largo de millones de años. En lo más profundo del mismo se encuentra el llamado cerebro reptiliano. Este es responsable de las acciones inconscientes del cuerpo, tales como respirar, y asimismo es el responsable de nuestros instintos de supervivencia. Se podría decir que de nuestra parte animal. Las demás capas del cerebro se superponen al mismo y es esto lo que nos hace humanos. Estas capas que trabajan a un nivel superior al del cerebro reptiliano. De hecho, cuando por ejemplo nos emborrachamos, estas capas quedan inhibidas y podemos ver cómo los instintos más primarios afloran. Por tanto, como he dicho, se podría pensar que es imposible que un ser humano pueda pensar en sacrificar su propia vida por la de otro. Sin embargo, en los últimos años y esporádicamente en programas de opinión como Cuarto Milenio, nos encontramos con sucesos como el de una chica que al ver a una vecina que iba a recibir una puñalada por parte de su expareja, decide tirarse encima y protegerla con su propio cuerpo. ¿Qué hay de diferente en estas personas? ¿Qué las hace tan especiales? ¿Podríamos encontrarnos ante casos de personas más evolucionadas? Personas cuyo cerebro se ha desarrollado de forma que la parte reptiliana, la parte animal, está totalmente inhibida. El Dr. Bruce Lipton es el escritor de un libro fantástico llamado Evolución Espontánea, en el que viene a explicar que, al contrario de lo que se pueda pensar, un proceso evolutivo no tiene por qué conllevar necesariamente millones de años. Al parecer, el propio pensamiento humano puede modificar nuestra genética y propiciar un cambio físico tangible. Entonces, ¿y si el mensaje ama al prójimo como a ti mismo no es meramente una clave para la salvación espiritual, sino una clave para la mejora del ser humano como especie? La clave de la supervivencia es la adaptación, y hasta ahora se pensaba que el más fuerte era siempre el que era capaz de adaptarse mejor, la persona más inteligente, la mejor dotada físicamente. Sin embargo, cada vez es más patente en la sociedad actual que las personas que más prosperas no son necesariamente los más fuertes, sino los mejor dotados para relacionarse con los demás, aquellos que tienen mayor empatía por sus semejantes. En un mundo en el que los recursos se acaban y en el que cada vez nos enfrentamos a más problemas debido a esto, no parece descabellado pensar que aquellos que estén dispuestos a sacrificarse por el prójimo tienen mayores probabilidades de sobrevivir al final. Después de todo, no hay inteligencia, ni fuerza física, ni armas que nos puedan proteger contra la escasez y la falta de recursos mundial.
Por tanto, el mensaje de amor, de fraternidad y de igualdad podría ser una clave fundamental para la supervivencia de la humanidad como especie. Puede que lo que realmente se nos esté diciendo es: evoluciona o perecerás. Preocúpate del prójimo como de ti mismo y confía en que tu prójimo se preocupará por ti. Es un salto de fe que solo se puede llevar a cabo si se está preparado evolutivamente. Los sentimientos de amor y fraternidad se me antojan el hilo conductor que puede propiciar esa evolución espontánea, tal y como apunta el Dr. Bruce Lipton. Estos sentimientos son una llave que está en nuestro interior y que a través del tiempo alguien nos ha tratado de indicar cómo debemos usarla. Estos sentimientos son herramientas muy poderosas que pueden propiciar cambios físicos. Es posible que la evolución haya ya empezado y que sean muchos los que sin darse cuenta ya sean diferentes. Y quizás aquellos para los que un futuro de igualdad y fraternidad entre los hombres signifique el fin de su hegemonía estén tratando de frenarla por todos los medios, ignorantes de que la evolución es imparable y de que sus esfuerzos, en vez de frenarla, más bien la precipitan. Quiero terminar con una última reflexión. Si los profetas son los mensajeros, el mensaje es el amor, y los receptores somos nosotros, ¿quién es el emisor o los emisores del mensaje?